Ramos Vázquez, estudiante del tercer semestre de doctorado en gestión educativa en la prestigiada institución SINADE, sede Ciudad Valle, San Luis Potosí. En este espacio me permito entrevistar al maestro José Jesús Izaguirre Vargas, supervisor de la zona 85 de telesecundarias, municipio de Ciudad Valles, en relación a la calidad educativa que se brinda en México. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias por todo, iniciando con el agradecimiento a la deferencia que tuvo para hacerme la entrevista sobre este difícil tema de la cuestión educativa. Gracias, bienvenido. Gracias. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta México para generar una educación de calidad? Bueno, México en sí, he pensado desde hace mucho tiempo de que no está mal, no está bien calificado en cuestión en la educación. Decir que la educación en México está mal, es decir que usted como estudiante del doctorado está mal, o que yo como supervisor de una zona estoy equivocado, o el ingeniero que está haciendo un puente lo está haciendo mal, etc. ¿Cuáles son los desafíos en específico? Los desafíos son de muchos factores, tenemos que considerar muchos factores. Están, por ejemplo, los medios de comunicación. Los medios de comunicación han servido para denostar el trabajo de los docentes. Y entonces nos estamos despegando un poquito de la relación con los padres de familia para poder tener un trabajo en común en beneficio de los muchachos. Hablamos, por ejemplo, de otro factor. El otro factor es la pobreza del mexicano. En términos generales podemos decir que nuestros alumnos están muy mal alimentados y eso provoca que los muchachos no aprendan como debe de ser. Hablamos de la desintegración familiar, hablamos de problemas de índole social, en donde el muchacho, en lugar de estar pensando en las matemáticas, en lugar de estar pensando en el español, está pensando qué es lo que va a comer, está pensando cómo lo van a recibir, si va a ser golpeado por su padre, si va a ser abusado por su madre, o piensa otras cosas menos lo educativo. Entonces los desafíos que enfrenta México son grandes, pero para poder hablar de una educación de calidad tenemos que checar todos los factores que inciden en ella, y no es propiamente el maestro el único factor que incide, y eso nos trae como consecuencia que no podamos entregar un producto de calidad al 100. Bien. ¿Considera que la educación logra el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en nuestro país? En definitiva sí. Sin educación no hay futuro, ni para ti como persona, ni para México como institución. No hay futuro. Sí se logra el pleno desarrollo de la personalidad. Dice el artículo 3º que la educación deberá desarrollar integralmente todas las facultades del ser humano, luchará contra el fanatismo y una serie de cosas que te establece que sí que efectivamente nosotros tenemos que lograr el pleno desarrollo. Obvio, para poder lograr esto necesitamos de todos esos factores que habíamos platicado en la primera pregunta que representan desafíos, que los podamos dominar, que los podamos someter, pero para eso necesitamos el apoyo del Estado. De la reforma educativa, los docentes cuestionan que no fueron consultados para su diseño. ¿Considera que los usuarios directos, los alumnos, deberían ser consultados en relación con las políticas públicas? Responsabilidad del Estado mexicano. Bueno, en esa pregunta hay dos entes. Estamos hablando de que si considero que fue justo el hecho de que no hayan sido consultados los maestros y que no hayan sido consultados los alumnos. Bueno, yo podría decir que los docentes en sí, de manera general, sí fueron consultados, mas sin embargo la consulta fue de manera indirecta. En México tenemos un sistema político que se llama representatividad, es decir, nosotros nos hacemos representar por un conjunto de maestros, por una persona que viene siendo el sindicato. No tenemos nosotros el voto universal. Si nosotros tuviéramos el voto universal, si tuviéramos la representatividad de cada uno de nosotros, y si nos hubieran hecho una encuesta a todos los docentes de México, entonces podríamos decir que sí fuimos consultados. A quien se consultó realmente fue al líder sindical. O sea, el que se consultó realmente fue al secretario de Educación de un estado, que es el que le tiene que llevar la mochila al gobernador, etcétera, y ellos no representan realmente al magisterio. En cuanto al alumno, el alumno considero que también debería de haber sido consultado. Como referente nada más para ver a qué dirección tendríamos que dar a la educación, como referente. No sería una decisión que tuviéramos que tomar en función de los resultados de los alumnos, porque
comentaba que un alumno, si tú le preguntas, ¿qué tanto te gustan las matemáticas? Le preguntas a uno, le preguntas a otro, y si le preguntas a 100, es muy probable que 99 alumnos te digan que no les gustan las matemáticas. Entonces, en función de ello, la reforma no va a hablar de derogar el contenido matemático, pero sí nos podría dar una idea de qué es lo que está pasando. Si de 100 alumnos a 99 no les gustan, quiere decir que por ahí estamos fallando, que los maestros no estamos bajando bien la información de los contenidos de matemática y que tendríamos que hacer un poquito más agradable esa asignatura para que pueda ser atraída por los muchachos. ¿Considera que la simulación a las prácticas educativas puede ser superado mediante el liderazgo pedagógico o instruccional de los directores? Yo siento que sí. O sea, cuando ustedes desarrollan el liderazgo como autoridades, como directores, como supervisores, pues eso es una forma de atraer a los docentes que están bajo tu cargo. Si tú eres el ejemplo de las cosas que se están haciendo y tú las haces bien, eso obvio las personas que están contigo tienen que emular tu forma de trabajo y sí podemos observar buenos resultados con un buen liderazgo. El paternalismo y complacencia del CENTE hacia los maestros irresponsables puede pasar a la historia con la reforma educativa. Sí, en definitiva, sí. Cuando estamos hablando de la reforma, o de la mal llamada reforma educativa que se implementó prácticamente obligada y a fuerzas, podemos decir que hay cosas positivas. Una de las cosas positivas que yo puedo rescatar de la mal llamada reforma educativa es que ahora para poder entrar al sistema educativo no necesitas cargarle la mochila al dirigente sindical, no necesitas invitarlo a comer una cerveza, ni mucho menos, ni tampoco ofrecer servicios sexuales para que tengas un puesto. Ahora lo haces mediante un examen, eso es una cosa muy importante. Entonces, en cuanto al paternalismo y complacencia del sindicato, bueno, pues de esta manera al sindicato ya le estás cortando las alas para que haga sus desmanes y podamos buscar la manera de tener un puesto en base a los méritos que nosotros tengamos. Eso sí es importante dentro de la reforma educativa, aunque tiene cosas que tengamos que revisar, creo que vamos bien. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las instituciones educativas para garantizar el acceso a la escuela y que en ella se reciba educación de calidad? Bueno, pues para recibir educación de calidad tendríamos que tener maestros capacitados, tenemos que tener maestros actualizados. Uno de los desafíos que enfrentan es precisamente eso, el acceso a la escuela. De repente equivocamos las cosas y utilizamos las escuelas como el patio trasero de mi casa y decimos aquí sí podemos recibir y aquí no podemos recibir. Eso de estar seleccionando a los alumnos por características especiales no es correcto. Si se supone que debe ser una educación de calidad, una educación inclusiva, tú tendrás que recibir a todo tipo de alumnos sin discriminación de ningún tipo y atenderlos en consecuencia. El artículo 6 de la Ley del Servicio Profesional Docente indica que en las tareas del director de la escuela deberá promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de los educandos a recibir una educación de calidad. ¿Cree usted que se cumple este mandato de ley? Hay algunos directivos que toman muy en serio su papel y investigan y estudian y toman cursos. De hecho, yo siempre he dicho que el maestro de corazón es aquel que tiene que saber de todo. Y aquí entra mucho la cuestión del conocimiento del derecho. Para yo poderle dar esa garantía a la sociedad de que en México hay cabida para todos y cada uno de los alumnos y garantizarles el derecho a la educación, pues tendría que tener un poquito de conocimiento sobre ello, en donde sepa que no puedo yo rechazar a ningún alumno, en donde sepa que yo tengo que atender a todo tipo de alumnos, en donde sepa que mis docentes tienen la obligación de prepararse, atenderse, actualizarse, capacitarse para la atención de sus alumnos. Yo tengo como directivo, tengo la obligación de garantizar ese derecho. ¿Qué impide la participación colaborativa en las escuelas para generar educación de calidad? Bueno, de entrada, como lo decía, la educación de calidad se da. En la medida de las posibilidades de los docentes se da. Pero bueno, una calidad como un proceso de mejora constante se da en toda la vida. O sea, la calidad no podemos llegar al punto 10. Si llegas se considera la calidad que si tienes hipotéticamente una calificación de 6, el siguiente tiene que ser 6.1, el siguiente 6.2, el siguiente 6.3. Nunca te puedes caer en 6, nunca te puedes ir en reversa. Eso es calidad.
Entonces, ¿qué impide la participación colaborativa? De repente no colaboramos docente con docente por el celo profesional. El celo de que yo sé más que tú, el celo de que yo sé menos que tú. O de repente la humillación de decir, oye, yo no me preparé y sí creo que me hace falta un poquito más de conocimiento en tal o cual contenido. Si hablamos de la colaboración, eso es una colaboración entre pares, pero podremos hablar también de la colaboración con los padres de familia. De repente los padres de familia están un poquito separados ya del magisterio porque piensan que te entregan al muchacho como un producto y tú me lo regresas ya refinado. No es así. Para poder educar tienen que coincidir varias cosas. Uno de los puntos más importantes es que tanto el padre de familia como el maestro se pongan de acuerdo, que se comprometan los dos para poder sacar un muchacho con los estándares de calidad que requieren en ese siglo XXI y en ese México de nosotros. ¿Qué estrategia sugiere para mejorar la colaboración de los padres de familia en los objetivos de la escuela de brindar educación de calidad? Tiene relación con la pregunta anterior. Para que yo pueda convencer a los padres de familia de la necesidad de que ellos trabajen conmigo, yo tengo que abrirme, tengo que ser un poquito más transparente en cuanto a la rendición de cuentas. Rendir cuentas no significa citar al padre de familia y decirle, oye, ven al término del bimestre, hoy al término del trimestre para darte las calificaciones de tu hijo. Eso no es rendir cuentas. Rendir cuentas como profesionista es decirle al padre de familia, yo me comprometí con tu hijo a enseñar las tablas, yo me comprometí con tu hijo a que escribiera bien, a que comprendiera, a que leyera, etcétera, porque no lo sabe. Y yo me comprometo a hacerlo con una meta establecida, no sé, en un bimestre, en un trimestre, y yo te lo voy a entregar leyendo. A eso me comprometo yo. Cada vez que hay un mes, yo te tengo que decir como padre de familia, el muchacho va aprendiendo a leer poco a poco y mi meta era a los 3 meses te lo entrego leyendo. Ese es mi compromiso, pero también necesitamos el apoyo del padre de familia. ¿Tú a qué te comprometes, padre de familia? A lo mejor a darle un lugar para que estudie, a lo mejor darle un tiempo para que estudie, a lo mejor dándole los alimentos necesarios para que tenga las lucidez para que estudie, a lo mejor quitarle las problemáticas sociales de casa para que pueda estudiar, etcétera. Si hacemos un trabajo en conjunto, padre de familia y maestro, yo creo que sí podemos hacer un buen equipo y creo que de esta manera los podemos convencer y solitos se van a acercar cuando yo me comprometa como docente. ¿Cuáles son las principales barreras de las instituciones educativas para que la inclusión y la equidad sean una constante de calidad? Cuando hablamos de inclusión estamos hablando de que no podemos rechazar a ningún tipo de alumno. Tenemos que recibir alumnos con discapacidades, discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad auditiva, entre otras cosas, incluso la discapacidad motora. Pero resulta que no sabemos cómo evaluarlos. Estamos acostumbrados a evaluar a los muchachos, y lo pongo entre comillas, normales. Pero de repente encontramos a un niño que tiene una discapacidad motora y no sé cómo evaluarlo. Entonces, esa es una de las principales barreras, que no tengo la capacitación como docente para saber cómo atender a ese muchacho con discapacidad motriz. Si yo me preparara, si yo tuviera y si el mismo patrón que es la Secretaría de Educación Pública nos diera todos esos tipos de actualizaciones, yo podría atender a todo tipo de discapacidades, a todo tipo de alumnos, se le llaman alumnos con necesidades educativos especiales, los ANE, los podría atender con mucha precisión, pero para eso necesito que la capacitación por parte del patrón, que es la Secretaría de Educación Pública, porque la pregunta específica es, ¿cuáles son las principales barreras? La principal barrera es la falta de capacitación y actualización del docente en esas temáticas. Maestro Izaguirre, complacido de escuchar sus respuestas, muy coincidentes con la perspectiva que nos identifica como maestro en este proceso. Y se concluye en mis apreciaciones que sus respuestas coincidentes con las de otros colegas van en el sentido de que los maestros necesitamos estar actualizados, en el sentido de que la educación es un proceso pertinente, gradual y que no es un producto acabado. Maestro Izaguirre, muy amable y gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, gracias maestro. Suerte. Va.